Bueno, hola, ¿qué tal mis amigos y mis amigas? Tengan ustedes muy buenas tardes. Y hoy va a estar medio complicado el tema, porque vamos a hablar y vamos a centrarnos en Henry Cavill. De más está decir que, ya lo he dicho en varios videos, a mí es un chaboncito que me recabe. Me recabe porque en muchas declaraciones ha dicho yo hago esto, pero si se respeta. Por ejemplo, en Mass Effect, cuando estaba en tratativas para hacerlo, que creo que está todavía en tratativas para hacerlo, dijo está bien, yo voy a ser Shepard, pero a mí me respetan los juegos. Y encima Mass Effect está muy bueno porque si vos lo haces bien, tenés todo para hacerlo lleno de inclusión. Podés tener, no sé, mientras no toques a Shepard, podés tener, cuestiones lésbicas, cuestiones homosexuales, podés tener un montón de cositas que dan porque el juego se presta para eso. Lo mismo dijo de Warhammer 40.000, mirá, yo soy un fan acérrimo, me encanta, lo voy a hacer, si se da la oportunidad lo quiero hacer, pero siempre y cuando se me respete, ¿no? También lo dijo con The Witcher, que lo tocamos en el video anterior, que lo voy a dejar por ahí. También lo dijo, y es una de las razones por la que podemos llegar a conspirar de que se va de The Witcher. La razón es porque tenía que enfocarse en Superman, pero como ya lo hemos puesto en ese video de aquí, es muy fácil para muchas personas hacer 2 o 3 proyectos a la vez, y sobre todo si no conllevan bajar de peso o un cambio físico, ¿no? En The Witcher vos tenés que estar morrudito y en Superman tenés que estar morrudito, así que tranquilamente por ahí lo podías hacer. Y además dijo él en su momento que bueno, que mientras respetaran los libros de The Witcher, él la iba a seguir haciendo. Hemos visto que Netflix se ha pasado bastante por donde no le da el sol el lore de The Witcher, y es una de las razones por la que conspiramos que la verdadera razón por la que se va Henry Cavill. ¿Sabemos si es así? No lo sabemos, pero no está mal suponerlo. Bueno, ¿por qué digo que va a estar complicadito? Porque ustedes saben que a mí Henry Cavill me recabe. Como La Roca, aunque ustedes no lo crean, a mí La Roca me gusta mucho. No sé si tanto por las películas. Me gustan algunas de las películas, no las he visto todas, algunas películas. Pero me gusta, es un tipo que es masita y no tiene el poco carisma por ahí que tenía Stallone o Schwarzenegger, que al margen de que sean unas películas espectaculares, vos lo ponías a hacer una de cómica y no le daba mucho, eran toscos, eran bastante toscos. Yo qué sé, La Roca yo me enamoré, por decirlo de una manera, tampoco soy fan, lo único que soy fan de Guns N' Roses y hace un tiempo atrás. ¿Qué te iba a decir? Bueno, me colgué. Lo vi en creo que, no me acuerdo en cuál era, creo que en la Comic Con, de cuando estuvo la pandemia, que hicieron todo virtual, y él presentó Shazam y habló, y no sé, dije, qué buen show, no showrunner, sino que qué buen showman que es, ¿no? Y de ahí me quedó como un aprecio. Sé que no es de gusto de todo el mundo, pero a mí me parece un tipo que sabe lo que quiere y lo ejecuta. Es un tipo de negocios y quiere ganar guita. Tiene un negocio de viñedos y quiere ganar guita con los viñedos. Tiene una productora con la esposa y quiere ganar plata con la... Y de eso se trata. De eso se trata este negocio. Hacer platusa. Ahora, como siempre digo, para mí no todo vale. Siempre lo digo en YouTube, cuando veo cuestiones que para mí son poco éticas en otros youtubers. Ya el que me conoce sabe de quién hablo, y hay de muchos más, hablo de los únicos dos que más o menos conozco, ¿no? Y bueno, el otro día hablando con varios suscriptores, yo saqué en la comunidad ¿cómo se llama? Un posteo puse, en el cual yo hablaba de que bueno, había pasado el 2 de noviembre, parece un día complicado, justo es el Día de los Muertos. Muchísimas gracias, Uxiel, por mi regalo, que el Uxiel no quería que lo nombre, pero bueno, gracias por mandarme un regalito de cumpleaños, que es ahora el 6 de noviembre, muchísimas gracias, sé que no querías, pero bueno, tenía que hacerlo. No te puse el cartelito, así que no te me enojes. Bueno, el tema es que yo siempre digo que no todo vale. Vos por ganar suscriptores no podés hacer cualquier porquería. No podés usar a la gente para subir suscriptores y otro tipo de cosas. Colaboraciones son una cosa y usar a la gente es otra. No importa, dejemos ahí el tema. Este suscriptor me remarcaba que uno de esos era una masa porque ahora estaba... como es sponsoreado, y está muy bien que vos estés sponsoreado, a mí me parece perfecto. Ahora, cuando vos
hablas o te hiciste famoso por tu contenido, por ingresar a la familia, por hablar de ética, por hablar de valores, por hablar de un montón de cosas, me parece mal por ahí que te dejes sponsorear por las mismas empresas que deberías criticar. Entonces ahí es cuando se arma me parece a mí se te arma una especie de confrontación entre los valores, lo que profesás y tu contenido. Ojalá nunca me pase y ojalá nunca esté en esa posición, ¿no? Y espero que si alguna vez me equivoco, me lo hagan ver y me sepan perdonar si cometo un error y me sé disculpar, porque es de hombre disculparse. Espero que no, espero que mi brújula esté siempre bien y esté siempre enfocada en mis valores, por ejemplo. Bueno, y vos decís, tío Guta, ¿por qué nos contás todo esto? Bueno, porque otra cosa de las que decía era que además de no todo valer, hablábamos del tema de decir, bueno, mirá, hablábamos de George Martin, hablábamos de Sandman, hablábamos de Andrzej, el escritor de The Witcher, tiene un apellido de puta madre, no me lo pidan porque no me va a salir ni en pedo. Pero bueno, el tema es que yo entiendo que vos necesites plata. Uno necesita, no se vive solamente de valores, de virtudes y de un montón de cosas. Pero bueno, vos para tu vida elegís, ¿no? ¿Qué es más importante? O vivir una vida modesta, una vida humilde, y cuando vas a dormir a tu almohada, por ahí que la conciencia no te permita dormir. O hay gente realmente que le chupa todo un huevo y por más que apoye la cabeza en la almohada y la almohada le hable, dice, ¿qué me importa, boludo? Mañana me tiro a la piscina, me voy a mi yate y me chupa todo un huevo. Y está bien. ¿Tá? Ahora, lo que yo sí digo es, a mí yo prefiero, y lo preferí, y tuve esa impronta en mi vida cuando trabajaba en el buceo, de tener que decir si mis valores eran importantes, o cambiaba el auto, me compraba otra moto y aumentaba el motor de la lancha. La tuve, se lo he contado en otros videos. Para mí es más importante, no sé si el apellido, pero viste que se dice dejar un buen apellido. Bueno, yo no tengo hijos y el apellido la verdad que no es una, pero es una forma de decir, ¿no? Para mí es más importante poder mirar a la gente en la cara y que la gente cuando te mira no piense por dentro qué garca que sos. ¿Está bien? O qué vendido que sos. ¿Entendés? Mi valor, mi persona, mi apellido para mí vale. Y vale mucho más que cambiar la moto a fin de año, o cambiar el auto a fin de año, o comprarme otra lancha. En su momento, porque ahora no tengo nada de eso, me quedé en Pampa y la Vía. Pero para mí es más importante. Para vos tal vez no, para mí sí. Pero esto es como los colores, ¿no? Todos tenemos uno. Estos son como los gustos. Todos tenemos uno. Y hay una gran variedad como los colores. Bueno, y hablábamos de eso. Y justo, hay varias coincidencias que me están pasando últimamente. Estaba buscando algo para ver y no encontraba nada. Varié 25 series y justo dije, bueno, había leído que salía la nueva temporada de Jack Ryan y a mí me encantan los libros y me encantaban los juegos. Y siempre que jugaba al Splinter Cell pensaba que yo era Jack Ryan, ¿no? Me vi todas las películas, menos la última, que no la vi de mala onda, sino que no la vi directamente. Y me llevaba los libros para los barcos cuando laburaba y me encantaba, ¿viste? Entonces, justo miro esta escena 2 horas después de haber estado charlando sobre esto que les conté. Y vamos a verlo. Lo tengo que ir pausando para que no me chafen el video, pero... Yo quisiera poder ayudar. Le vamos a ir poniendo pausa. Bueno, ahí el tipo le pide algo medio fraudulento al amigo, ¿no? Que le pase información sobre... Tiene que hacer un negocio muy grande y quiere saber si va a tener problemas con los japoneses o los chinos, no me acuerdo ahora. Y que como él está en el estado, que le dé, ¿no? ¿Sabes cuál es tu problema de tu actuación de niño justiciero? Que un día vas a despertar y te darás cuenta de que te has estado mintiendo. Le dice, ¿no? Que todo esto de que de niño bueno, de niño Boy Scout, un día va a suceder que se va a levantar y va a decir... Sobre no querer todo esto. Y sabes...
Y le dice que bueno, que obviamente va a despertarse de viejo y va a decir, puta, qué grandes oportunidades que tuve, las dejé pasar, o seguí mi línea, o mis formas, o todo eso que para mí es importante, como los valores y todo un montón de cosas, que es lo que está faltando hoy en día, lo que le está faltando a estas generaciones, y es lo que hablábamos también el otro día, ¿no? De qué pasa si a las generaciones, en vez de inculcarle toda esta mierda progre, le inculcamos valores, le inculcamos responsabilidad. Y yo creo que cuando los acompañemos y estemos con ellos, no vamos a necesitar que las empresas nos vengan a justiciar de que ahí tenemos que respetar al prójimo, no importa su tendencia sexual, su piel o nada. No es necesario que nos aleccionen. Yo creo que realmente hoy en día nadie tiene un manual para ser papá, ¿no? Pero viste que cuando vos te vas a casar te hacen pedir como una especie de ¿cómo se llama esto? De análisis de sangre y un montón. Bueno, yo creo que cuando te vas a casar también te tendrían que hacer como un cursito chiquitito entre las dos parejas sobre el respeto, algo muy cortito. O por cuando vas a tener un hijo, ¿está? También que cuando lo vas a registrar, si vos querés cobrar la UH o un montón de cosas, te hagan hacer un mini cursito chiquitito de lo que es ser papá, ¿no? Pero bien, neutro, nada de cosas raras, ¿no? Del acompañamiento, de no ser un amigo, no sé, algo que esté socialmente bien armado, psicológicamente bien armado, sin adoctrinamiento, sino que sea como una enseñanza, ¿tá? Para que vos sepas que a tu hijo le tenés que inculcar ciertas cosas. Entonces, nada de esto va a ser necesario. Nada de esto de andar diciendo que poniéndole ideologías. Lo que pasa es que, claro, la solución que yo ofrezco, que es un boceto, ¿no? Nada más. O sea, hay gente que sabe cómo hacerlo. Yo soy un simple pelotudo que me estuve poniendo a pensar cómo se podía arreglar toda esta cuestión de falta de valores, de padres que cada vez saben menos qué hacer con sus hijos y un montón de cosas. Ahora, el tema es... El tema es que, claro, lo que yo estoy proponiendo, o sea, lo que me puse a pensar el otro día, no genera plata. No genera, no encausa las cosas para el lado que a estos tipos le conviene. A estas grandes compañías, a estas grandes mentes que quieren hacer una reestructuración, una reingeniería social. Claro, lo que yo propongo es enseñarle a la familia a ser familia, enseñarle al padre a ser padre, y no decirle cómo tenés que educar a tu hijo para llegar a un punto al cual a vos te beneficie o a estas personas les beneficie. ¿Da? Entonces, bueno, sigamos un segundito con esto. Para entonces era muy tarde. Yo. Miren la cara del chico, ¿no? Feliz cumpleaños. Se quedó como pensando, y me pasó exactamente lo mismo ayer. Termino de hablar con este chico y miro esta serie, y cuando me dice eso me quedé así. Me quedé pensando y digo, es verdad, ¿no? Y ahí, bueno, el pensamiento continuó y bueno, reafirmé que al margen de que podría haberlo tenido, no, esas cosas, ¿no? Pero seguir mi vida de tal manera o haber cambiado esa moto y coso, sigo pensando que elegiría esto hoy. Seguramente cuando tenga 70 pirulos y mi jubilación sea una porquería, si es que tengo jubilación, seguramente me ponga a pensar y diga, y sí, Jack Ryan, fuiste un boludo. Gustavo, fuiste un boludo. Tendrías que haber vendido tu alma al diablo con tal de ganar plata cuando tenías la posibilidad de ser youtuber o cuando trabajabas de buzo o lo que sea. Pero hoy sigo reafirmando que estoy en la senda correcta. Al margen de que tenga... O sea, el camino... No me creo un héroe, pero entiendan lo que quiero decir. El camino del héroe no es fácil. O sea, seguir las virtudes, seguir el honor, seguir la responsabilidad, la empatía y un montón de cosas, no es un camino fácil, si no todos las tendríamos. Si fuera fácil mantener ante las adversidades cierta ideología, como por ejemplo, no es una ideología, pero los valores o las virtudes, todo el mundo las tendríamos y este sería un mundo ideal. ¿Está bien? Pero bueno, es como que hay ciertas cositas que nos llevan a otras cosas, ¿no? Bueno, nada, me fui al carajo con esto, pero era algo que quería compartir con ustedes, porque yo veo, y ahora los voy a llevar a esto, ¿no? Yo veo que en esto de
vamos a la noticia. Vamos rapidito a esto, porque se me hizo muy largo. Censura. TikTok prohíbe el término de White Lives Matter. Lo hablábamos el otro día, lo puse en un ejemplo de cómo pensaba yo, que estoy más en el medio. Y puse, ¿no? La derecha te dice White Lives Matter, la izquierda te dice Black Lives Matter, y el Guta te dice All Lives Matter. No, yo, un montón de gente, ¿no? Pero All Lives Matter for equal. Excepto, como siempre digo, los que tocan el violonchelo o los quickie, ¿no? Que ya está, que no le dan ningún beneficio, llamémoslo así, reubicarlos, porque ya está comprobado que siguen en la misma, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia. ¿Por qué les estoy contando esto? Bueno, esto de Life and Matter, vamos a buscar. Al parecer, según la aplicación del video propiedad de China, tiene fama de ser... Ahora pasamos a Henry Cavill, ¿eh? No. Esto tiene todo un trasfondo de por qué lo digo. Ser quizás la más censora que existe, la vida blanca no importa. Al buscar videos o perfiles que contengan el término White Lives Matter, los usuarios se encuentran con un mensaje que dice no se han encontrado resultados. Esta frase puede ser asociada a un comportamiento de odio. TikTok se compromete a mantener la seguridad de nuestra comunidad y a trabajar para evitar la propagación de odio. ¿Está? TikTok utiliza el mismo método para bloquear la búsqueda de personas consideradas odiosas, ya que no basta con prohibir sus cuentas, sino que la mera mención de la misma debe ser eliminada. Naturalmente no hay ninguna posibilidad de que el término Black reciba el mismo tratamiento. Todos somos iguales. De hecho, una tendencia anterior que TikTok permitió destacar en la plataforma se centró en usuarios que amenazaban con dar rodillazos violentos a personas que no apoyaban el BLM, que es Black Lives Matter. La plataforma también ha terminado que hagan virales las noticias falsas sobre la dimisión de Trump. Tengan esta parte en cuenta. Trump ha censurado videos que se burlan del doctor Anthony Fauci, ha eliminado videos que ponían en manifiesto de incoherencia de testimonio de Amber Heard, y también ha amenazado con censurar las críticas a Joe Biden, ¿no? Dejemos esto por acá. Vamos a esta parte. Critican a Henry Cavill por su relación con Gina Carano. Él empezó a salir en el 2012 con Gina Carano, tuvieron un impasse creo que en el 2013, él se mete con la chica de Big Bang Theory, un panelazo rápido, ¿no? En Big Bang Theory, y en el 2013 corta con ella y vuelve a tratar de reavivar su relación con Gina Carano. Es cuando él ellos compran el perrito, ese que andaba para todos lados, Henry Cavill, bueno. Por X razón, meses después, no funcionó y volvieron a cortar ellos, ¿no? Yo creo que no encontré por ningún lado info. Esto es especulación. Debe haber sido porque clásico, ¿viste? Cuando vos salís de una relación y 2 minutos después te metés con otra flaca o con otro flaco y siempre están las comparaciones, pero la querías, pero la amabas, pero esa cuestión tóxica, me imagino que debe haber sido por eso. O simplemente no se entendieron, ¿está? Algunos usuarios, toda esta relación fue en el 2014 terminó. En el 2021 pasa esto. Algunos usuarios descubrieron que Henry Cavill salió con la actriz durante algún tiempo y ahora están en búsqueda de su cancelación. Henry Cavill es un favorito de las redes sociales, sus publicaciones, y a mí la verdad que me encanta el chabón. Es muy buen mozo, no lo digo por ese lado, pero es buen mozo, tiene un buen físico, una linda cara, es carismático y me parece que es hasta buen tipo, ¿no? Le voy a dar el beneficio de la duda porque tengo ese sentimiento hacia él. Ahora, con la noticia que vamos a ir a ver para allá, vamos a ver qué onda. Si hasta acá, no lo tengo el cartelito, pero si hasta acá te viene gustando el video, ahí lo saqué, bueno, suscríbete, ¿dale? Te llamé a la acción, como dicen ahora, pero bueno, el cartelito no me salió porque tuve un problemita con el cartelito. Bueno. Es un favorito de las redes sociales, sus publicaciones de Instagram a menudo superan el 1.000.000 de likes y cientos de miles de comentarios agradecen por cada actualización sobre su vida o proyecto. Pero el hombre de acero se encuentra en la mira de la cultura de la cancelación gracias al escándalo de Gina Carano. Algunos usuarios descubrieron que Henry salió con la actriz durante algún tiempo y ahora están en búsqueda de su despido por estar junto a mujer cuyas posturas resultan muy controversiales en el tiempo presente. Una vez el incendio de las redes quiere alcanzar a la estrella popular. No vamos a... Acá hay un par de tweets. Me acabo de enterar que Henry Cavill y Gina Carano salieron. Mi día está arruinado. Henry Cavill y Gina Carano. Cada vez que veo la noticia de Gina Carano no puedo evitar pensar, Henry Cavill, ¿en qué mierda estás?
No puedo esperar el día que Henry Cavill decida protagonizar junto a Gina Carano la próxima película de Ben Shapiro. Este mundo es una broma. Me pregunto si Henry Cavill tendrá que ser entrevistado por todos los medios de comunicación para saber si está de acuerdo con las tonterías de derecha que Gina Carano, de la misma forma que todas las mujeres que salieron con Armie Hammer y Marilyn Manson, han sido puestas bajo el microscopio. Los fanáticos de Henry Cavill se sorprenden al descubrir... No importa. Lo que te voy a decir es esto. Y mira. Estos hipócritas de la corrección de lo progre, de la ideología progre, te están diciendo todo el tiempo que la mujer es una mujer, la mujer es alguien independiente, ¿no? Que no tiene por qué estar subyugada al patriarcado, que toda esa mierda de enemigo que tomaron al patriarcado, que el patriarcado no existe, para mí no existe. Bueno, te dicen que la mujer tiene que ser independiente, pero si la mujer independiente tiene su pensamiento, valga la redundancia, independiente, crucificás a tu pareja porque saliste con una mujer independiente que tenía su pensamiento independiente. Entonces, ¿hasta dónde, loco? ¿Hasta dónde vamos a seguir con esta mierda? ¿Hasta dónde? No sé, yo con esto no te estoy bajando ninguna línea. Te estoy tratando de hacer. Con esto estoy tratando de hacer que vos razones y saques tu propia conclusión, ¿eh? Así como yo saqué mi propia conclusión con lo que te conté antes. De hasta dónde las virtudes, hasta dónde la plata es primero que lo que vos sentís y pensás. ¿Qué es más importante en tu vida? Todas esas son cosas no que quiero que vos tomes para tu vida, sino que te las plantees. En algún momento, 2 segundos, te las plantees si tenés ganas, ¿no? Bueno, entonces yo me pregunto hasta dónde, ¿no? Mujer independiente, piensa de forma independiente, pero castigamos al hombre que salió con esa mujer. Como si fueran simbiontes, ¿no? Como si fueran cosas que no son independientes. Como las izquierdas de antaño, ¿no? Que mataban a la mujer por tener su propio pensamiento. No sé, pensalo 2 segundos. Vos fijate cómo estas izquierdas se contradicen paso a paso. Te sigo al Che Guevara. El Che Guevara era un gran homofóbico que te metía a todos porque decían que en este mundo, y Castro, no necesitaba peluqueros ni un montón de cosas, ¿no? Pero los gays con la cosa del Che Guevara, por ejemplo. Y así un montón de estupideces, ¿no? Bueno, ¿por qué llego hasta acá? Vamos a esta parte. También, comentario. He leído por ahí y he escuchado por ahí que muchos atribuyen a que el comportamiento de Cavill, al comportamiento de Cavill, está suscitado a esto. A esto que pasó hace 1 año, pero que su relación terminó hace 7 años. Bueno, vamos a esta parte. Y acá es donde a mí se me parte un poco el corazón y seguramente se los voy a partir a ustedes. Pero como dije, le voy a dar el beneficio de la duda. ¿Por qué? Y bueno, porque un error lo puede tener cualquiera, porque... Y acá es donde yo... Toda la introducción que te dije, hice con el tema de los valores, con el tema de las virtudes, hasta qué punto las querés defender, o hasta qué punto es más importante tu carrera, o hasta qué punto es más importante el dinero. Todo esto tenía un lugar para llegar. Yo sé que mucha gente lo escucha y dice, pero dale, boludo, anda al meollo del tema. Pero bueno, me parece que estas cosas son las que valen la pena, me parece a mí. Siempre tenés la opción de no consumirlo, ¿no? Bueno, Henry Cavill amó los anillos del poder y dice que Morphy Clark es extraordinaria como Galadriel. También me gusta darte estos giros, ¿no? Es como sexto sentido, ¿no? Vos decís, ¿por dónde va este culiado? Y de pronto te aparezco con esto y digo, ¿what the fuck? Bueno, lo mismo que con el final de ese, o por lo menos eso intento hacer, ¿no? Que te lleves una sorpresa, que no sea todo el contenido igual a lo que estás viendo por todos lados. Bueno, Henry Cavill amó los anillos del poder y dice que Morphy Clark es extraordinaria como Galadriel. Acá se me abren 2 aristas. Una, los dos son ingleses,
Entonces es como que quiere quedar bien como con una colega. Que no, esta la tiro así media de onda, no la creo, como opción. Otra opción es que el tipo no quiera ser cancelado y esté haciendo como una especie de... que debe tener algún tipo de presión o algo para no ser cancelado y quiere hacer como una especie de campaña para borrar estas cuestiones con Gina Carano y desligarse de eso. Y si es así, si llega a ser así, que espero que no, ahí entra en juego lo que yo te digo. ¿Hasta qué punto es tan importante para tu carrera dejar tus valores de lado? Y vos decís, ¿pero qué tiene que ver, Guta? Y tiene que ver porque este tipo defiende que no se cambie Mass Effect. Defiende que va a ser Warhammer 40.000, lo que te decía al principio, Warhammer 40.000 si no le cambian los guiones ni los libros. Que va a seguir siendo The Witcher hasta que Netflix varíe el guión. Una de las razones que creo yo por la que se fue no tanto por Superman, porque le variaron el guión. Y ahora vos me estás diciendo que te gustó Los Anillos del Poder. ¿Estás defendiendo que no te cambien las obras que amás porque jugaste los juegos? ¿Y ahora me estás defendiendo El Señor de los Anillos? Vuelvo y sigo. ¿Lo estás haciendo para cambiar tu cuestión por Black Lives Matter? ¿Por lo que pasó con Carano y los dichos que había tenido Carano sobre Trump y sobre Biden? Yo realmente no lo sé. Pero si es por eso, se me cayó del pedestal. Del pedestal. Del pseudo pedestal. Hago signo de economía para los que están escuchando esto como forma de podcast. Del pedestal. Ahora, yo no creo que Henry Cavill, siendo un conocedor de los cómics y siendo bastante geek, no conozca más o menos El Señor de los Anillos, o no haya leído el libro, o no haya leído aunque sea algo del Señor de los Anillos. Entonces, si vos sos un acérrimo defensor de los autores y de las obras, ¿por qué me estás diciendo todo esto? Vamos a ver qué dice. El actor que interpreta a Superman y Geralt de Rivia admira a la actriz británica que interpretó la elfa Galadriel de Ring of Power. Los seguidores de Henry Cavill saben que si el actor, además de interpretar a Superman y Geralt de Rivia, es fanático de la fantasía. Casi siempre la oportunidad de interpretar a Superman por estar jugando... casi pierde la oportunidad de interpretar a Superman por estar jugando World of Warcraft. Es un juego como de rol, pero de mundo abierto, ¿no? Y es un MMORPG. Y en Instagram han compartido su pasión por pintar las figuras de Warhammer. Ahora, y gracias a esta noticia que habíamos sacado, es que yo les ofrecí a ustedes todos los cómics y los libros de Warhammer, ¿no? Que ya los he mandado a todos por mail. Ahora que Cavill ha vuelto a hacer noticia por ser regreso como el Hombre de Acero en la escena post-créditos de Black Adam, así como por su regreso como Sherlock Holmes, ha estado otorgando entrevistas y en una reciente aparición en el podcast Happy Sad Confused, habló sobre sus impresiones en torno al Señor de los Anillos, serie de Amazon que fue un éxito de audiencia. Otra vez, esto fue de hace 2 días la nota, 3 días. Bueno, seguimos mintiendo, ¿no? Tomatazos, porque, o sea, ya despidieron al showrunner, salieron los de Amazon a decir que no fue un fracaso, pero no era todo lo que esperaban, y seguimos mintiendo. Pero bueno, eso es tema de otro costal, harina de otro costal. Aunque Tolkien no dejó muchos escritos sobre la época conocida como la Segunda Edad del Sol, los showrunners Patrick Wade decidieron que este periodo era la mejor opción para llevarse a la televisión, pues volver a adaptar los libros del Señor de los Anillos perdía sobre el inicio. Iba a ser imposible competir con la magnífica trilogía de Peter Jackson, galardonada y conocida por la crítica de hace 20 años. El show tuvo una recepción mixta entre los fans que Tolkien y las películas, y muchos no tuvieron dispuestos a admitir que tenían varios aspectos positivos, pero Henry Cavill no es uno de ellos. Antes de tocar el tema, Josh Horowitz reveló que Cavill es fanático de las versiones extendidas del Señor de los Anillos. Ahí está. Yo saben que no las leo las notas. Ahí está. Es fanático de las versiones extendidas del Señor de los Anillos. O sea que conoce. Si vos conocés, no podés salir a defender esto, o realmente tenés una agenda como defender tu reputación o algo. Ahora, lo que voy. Si vos querías, si era por una cuestión de defender tu reputación, aunque te cuestione y te me caes del pedestal,
lo entendería. No me gusta, pero lo entendería. Ahora, ¿cómo queda todo lo que vos estuviste diciendo antes de defender a los escritores y un montón de cosas? ¿Cómo queda? No queda en nada. ¿Está? Y lo conoce. O sea, no es que vos decís, bueno, yo nunca lo vi y a mí la serie me gustó. Yo hubiera preferido que no dijera nada. ¿Está? Que no dijera nada sobre el tema. Pero bueno, está en todo su derecho de opinar. Los Anillos del Poder, hermosa, absolutamente impresionante lo que vi. Mother Flark es extraordinaria. Have you checked out Rings of Power? In what time I've dipped into it. Okay. And what does everyone think? Yeah. Es carismático y hasta parece buen tipo, ¿viste? Y a mí me gustan casi todas las películas que hace. Ahora, me gustaría saber por qué lo hizo. O si no se da cuenta, o si es hipócrita, o qué onda. Porque yo entiendo que no quiera ser cancelado, pero tampoco es cancelado, porque los proyectos le siguen cayendo de arriba. Montford Clark, actriz de 33, conocida por su actuación en la película de terror psicológico Saint Maud, en la serie Drácula y His Dark Materials, El Anillo del Poder dio vida a una Galadriel muy diferente a la que conocimos en las películas interpretadas por Cate Blanchett. Muchos no han estado de acuerdo con la versión impulsiva y guerrera que aparece en el show, pero otros como Cavill la disfrutan mucho. Entonces, ¿qué? Si yo te cambio The Witcher, ¿te vas al carajo? Si yo te cambio Warhammer, ¿te vas al carajo? Pero con Tolkien, ¿está bien? Como fanático de la fantasía y gamer, Cavill también admira los videojuegos de The Witcher y fue contratado por Netflix para darle vida a Geralt de Rivia y la serie live action de la plataforma, The Witcher, basada en las novelas de Andrzej Sapkowski. En su vez fueron la inspiración para los videojuegos de CD Projekt Red. Algunos fans de Game of Thrones también lo han puesto para unirse a la Casa del Dragón, a un spin-off dedicado a Aegon al Conquistador. Lo que sigue siendo un hecho es que próximamente volveremos a ver Cavill como Geralt de Rivia en la tercera temporada de Witcher. El escritor de las novelas ha expresado muy feliz que la actuación del actor, pues el 2019, poco después del lanzamiento de la primera temporada, declaró a People que el suyo el personaje, tanto como Viggo Mortensen lo hizo con Aragorn. Esto es también lo que hablábamos con el tema al principio, de Martin, de Sapkowski y de, ¿cómo se llama?, de Gaiman, ¿no? Que primero te dicen, no, necesito que hagan las cosas como yo quiero, después te venden los derechos por la platusa, te la subvierten, no pasa nada, y después saco, que está también el video acá, saco una declaración diciendo que odio a la gente que me cambia las obras. Entonces yo no sé qué mierda pasa por la cabeza de esta gente. Te juro que no entiendo qué mierda pasa por la cabeza de esta gente. Está más que feliz con la apariencia de Henry Cavill como The Witcher, es un verdadero profesional, así como Sapkowski por lo menos agarró y dijo en su momento, yo lo vendo, dame la plata, yo la vendo. Es mucho más respetable. Lo único que dijo que le gustaría que le hubieran dado un poco más de relevancia a Ciri, lo cual me parece bien, yo qué sé. Podés ampliar con Ciri un montón el universo. Es un verdadero profesional, así como Viggo Mortensen le dio su rostro a Aragorn, el Señor de los Anillos, así Henry se le dio a Geralt y así será para siempre. Es más, de hecho, yo no conozco mucho a Liam, pero la verdad que vamos a ver cuando se vaya Henry Cavill si no se muere la serie. Porque yo creo que mucho de la gente que estuvo viendo The Witcher, al ver la distorsión que le hicieron a la serie, se estaba quedando por Henry Cavill. Vamos a ver. Yo sigo diciendo que Liam Hemsworth lo hubiera puesto para caracterizar en un live action el dibujito que sacaron de la juventud del maestro de Geralt de Rivia, que no me acuerdo los nombres, ¿no? Como siempre. Pero bueno, se me fue un poquito al carajo el video. Pero sí tuve como, no esa epifanía, pero sí me quedé como Jack Ryan diciendo, cuac, ¿le estoy errando en las decisiones? Y te lo dejo para que lo pienses. ¿Es más importante la carrera, la plata? Yo sé que no vivimos ni comemos del aire, ¿no? Pero ¿es más importante la carrera, el éxito, no sé, las cosas materiales que el apellido o la enseñanza que le puedas dejar a tus hijos? ¿Es más importante vender tu alma al diablo para pasarla mejor en esta tierra? No sé si hay otra tierra. No importa si hay otra tierra, si hay un paraíso o hay un infierno. Acá, el hoy, el ahora, el cómo te va a mirar tu pareja,
el cómo te va a mirar tu hijo. Yo la veo a veces cuando me mira mi ahijada y me enorgullece, ¿entendés? Me enorgullece ser la persona que soy. Me imagino si tengo un hijo, ¿qué sería más para mí importante? ¿Poderle dar el último autito? ¿El último muñeco de acción? ¿O que papi, llegaste a casa y te mire con esos ojos que vos decís, bueno, quédate con quien te mire así? Yo no estoy acá para bajar línea de nada, no estoy acá para justiciarte ni para bajarte un panfleto. Como siempre digo, trato de dar mi batalla cultural o de alzar mi voz de una manera que te deje algún tipo de reflexión. No sé si lo logro o si lo voy a lograr algún día, pero te juro que hago un mejor esfuerzo. Y como siempre digo, game over.